Muchas gracias. Que el Señor les bendiga a cada uno. Un saludo a todos, un abrazo fuerte, ya que estas reuniones son reuniones virtuales, ¿verdad? Las cuales nosotros no estábamos acostumbrados anteriormente, sino que nuestras reuniones eran como las escuelas de liderazgo presenciales y podíamos tener esa comunicación personal, pero comenzamos a adaptarnos a una nueva época, a un nuevo tiempo. Y adaptarse a los tiempos es seguir aprendiendo. Muchas personas en un par de años atrás, si usted se recuerda, mis hermanos que están tal vez un poquito más mayores se recuerdan de las máquinas de escribir. Eh, Anteriormente, por ejemplo, yo soy salvadoreño, en mi país podíamos encontrar eh, las alcaldías llenas de personal con máquinas de escribir y estaban escribiendo con máquinas y se necesitaba mucho personal para hacer papeleos que hoy en este tiempo moderno vinieron aparatos modernos que vinieron a ocupar tal vez el lugar de 20, 30 trabajadores. Nos actualizamos a la época. Anteriormente usábamos un GPS en el carro, usábamos una cámara, si íbamos de paseo llevamos un maletín con muchas cosas. Hoy no, lo único que llevamos es un teléfono en el cual en ese teléfono usted lleva cámara, GPS, hace un documento, no necesita una máquina de escribir y nos hemos adaptado al tiempo. Y ahora conforme a las reuniones, es por eso que introduzco con estas palabras, durante las reuniones que tenemos hace un año no le hubiéramos encontrado sentido a una reunión como esta. Y estar en una reunión como esta ahora por una plataforma, por ejemplo Zoom, podemos tener el calor de los hermanos, podemos sentir el calor de los hermanos. Cuando tú pones tu pantalla, yo veo los hermanos que están en clases, puedo verlos, se puede sentir el calor, como que estuviéramos en un servicio presencial. Nos estamos adaptando a los tiempos y es bueno adaptarnos a los tiempos. Es bueno que tú te adaptes a los tiempos y que al adaptarte tú pongas en tu corazón y en tu mente, tus pensamientos, que la clase que está recibiendo no puede decir, es que no es lo mismo una clase por computadora o por teléfono que una clase que fuera presencialmente. Si nosotros nos adaptamos al tiempo, eh, vamos a poder aprender aún como estamos en este momento, aún como nos encontramos con una reunión en el cual tú estás en tu casa y yo estoy en mi casa. Yo pienso que la ciencia ha avanzado a una manera que nos podemos adaptar a cualquier tiempo, en un tiempo difícil como pandemia. Por ejemplo, Israel en este momento que está en un momento de guerra crítico, ellos pudieron tener su Shabbat el día de ayer, pudieron tener las familias reunidas, no se pudieron reunir, pero se pudieron reunir por estas plataformas y pudieron tener su reunión. Igualmente, cualquiera que sea el tiempo y la época, usted y yo vamos a estar preparados para seguir avanzando en el Evangelio y no nos vamos a detener. Y con esto te quiero decir que tú puedes aprender a ser un buen ministro, un buen misionero, un buen evangelista, aprendiendo así como estamos por medio de estas plataformas. El tema que me corresponde, hermanos y hermanas, es introducción al Nuevo Testamento. Les cuento que este tema es un tema bastante amplio, muy amplio. Cuando recibí el tema, me preocupó mucho porque le cuento de que cuando comencé a buscar material para este tema, compré un libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento. Y me preocupé cuando vi que el libro era de 600 páginas, porque en realidad la introducción al Nuevo Testamento es una materia que compartirla en 40 o 45 minutos sería muy difícil, pero te cuento de que he aprendido tanto
tanto, tal vez no pude empaparme completamente de lo que es el tema, pero te cuento esto, es porque me di cuenta que como predicador necesito conocer estos puntos tan importantes. Y yo te hago el llamado, busca un libro de introducción al Nuevo Testamento y material para que tú puedas leerlo completamente y te puedas empapar totalmente de este tema. Porque este tema te va a ayudar en la introducción al Nuevo Testamento, te ayuda a entender el texto bíblico, te ayuda a entender el tiempo en el que vivió Jesús, te ayuda a entender el tiempo en el que caminó Pablo, te ayuda a entender qué pasó con Jesús, por qué Pilato actuó de esa manera con Jesús, por qué te ayuda a entender por qué los sacerdotes actuaban de esa manera con Pablo, por qué los políticos romanos actuaban de esa manera como actuaban con los apóstoles. ¿Por qué razón? A veces nosotros leemos la Biblia y no logramos comprender muchos aspectos de un texto bíblico, pero comprender estos puntos que vamos a tratar, por ejemplo, la introducción al Nuevo Testamento, hay temas que tratan sobre por ejemplo, un punto son los 400 años de silencio, los 400 años previos al Antiguo Testamento. Hablamos también de periodos de Persa, el periodo griego, periodo macabeo, periodo romano. Pues fueron pueblos que conquistaron a Israel en ese tiempo. ¿Qué pasó con esos tiempos? Por ejemplo, también tenemos el mundo político del Nuevo Testamento. Tenemos también el mundo económico, el mundo social, el mundo religioso. Son puntos tan importantes para entender el versículo bíblico. Son puntos, pero tan importantes para entenderlo. Para introducir, hermanos, el Nuevo Testamento se compone de 27 libros que forman la base cristiana. Esta introducción al Nuevo Testamento lo estudiaremos cómo se formó el canon del Nuevo Testamento y los factores que influyeron en la redacción de los textos antiguos. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que nos relata el nuevo pacto de Dios con los hombres, consumado a través del Señor Jesucristo. Está formado por las vivencias y los dichos de Jesús y sus discípulos. Para dar inicio te voy a invitar a que tú puedas abrir tu Biblia y lo abras en Gálatas 4:4. Y dice así: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin que fuéramos adoptados como hijos. Lo leo nuevamente. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Este pasaje bíblico lo tomé basado que dice Gálatas 4:4, cuando se cumplió el plazo. Hubo un tiempo, tenemos el Antiguo Testamento, cuando el último profeta habló, cuando el último profeta que habló fue Malaquías. En ese tiempo hubo un tiempo que le llaman los 400 años de silencio, en el cual Dios ya no habló. 400 años donde la voz de los profetas, donde Dios hablaba por medio de los profetas callaron. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que el Nuevo Testamento, si lo tomamos de esta manera, Dios dio la ley y los profetas. Cuando el el Antiguo Testamento se había cumplido, la palabra que Dios iba a dejar para el pueblo de Israel, sus promesas, donde hablaba que Él iba a mandar a un Salvador, donde Él iba a mandar al Mesías, donde la palabra profética y todo el centro del Antiguo Testamento es que iba a venir un Salvador, que iba a venir alguien para salvar a la humanidad. Había terminado. Y ese lapso de los 400 años de silencio, yo lo puedo ver como en un teatro. Como no sé si usted
ha estado en un teatro o tal vez ha podido ver en la televisión un teatro donde se abre el telón y sale una escena y podemos ver que esa escena es el Antiguo Testamento. Terminó esa escena, se cierra el telón y de repente 400 años más tarde se abre el telón y hay otra escena. Estos 400 años de silencio lo podemos ver como ese tiempo donde el Antiguo Testamento tenía que entrar en los corazones del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento había sido dado y tenía que entrar y el pueblo de Israel tenía que tomar esa palabra que Dios había dejado para que entrara la ley a sus corazones. Pero habló el último de los profetas, Malaquías, y los 400 años de silencio terminan cuando un ángel habla anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Ahí se abre el telón. En el tiempo, en el tiempo antes podemos ver que Israel había sido conquistado. En el tiempo de Malaquías, Israel había sido conquistado por Persa. Vamos a tocar nada más. Hubieron muchos cautiverios en el tiempo de Israel, pero vamos a tocar solo el imperio de Persa. Había conquistado a Israel. Oiga bien, qué importante es esto. A veces cuando estamos buscando un tema de predicación, encontramos que los cautiverios y estas escenas del cautiverio para entender un texto bíblico son muy importantes. Entonces les decía que en este tiempo de Malaquías, el imperio de Persia había conquistado a Israel. Los persas era un pueblo que cuando conquistaba a otros pueblos les permitía todavía seguir con su religión, les permitía que ellos pudieran ejercer su religión y dejaban a los gobernantes todavía hacer su gobierno. Lo único que les pedían eran que fueran fieles a pagarle un tributo, a pagar sus impuestos. Pero hubieron otros imperios que conquistaron al pueblo de Israel que los sometían totalmente, que les quitaban el gobierno, los sometían totalmente. Pero la escena de los 400 años de silencio, en esta escena hubieron por ejemplo, diferentes cautiverios. Al mismo tiempo fue destruido el templo que construyó Salomón y volvieron a construirlos en este tiempo, pero sucedió algo en la destrucción de los templos, sucedió algo, aparecieron las sinagogas. Si usted encuentra en el tiempo de Jesús encuentra que se reunían en las sinagogas, que llegaba Jesús a hablar a las sinagogas. Entonces podemos encontrar que las sinagogas y esto es interesante, yo estaba viendo cómo trabajaron con las sinagogas. Y de la manera que trabajaban con la sinagoga es que como el templo había sido destruido, comenzaron ellos a hacer sinagogas donde podían seguir instruyendo al pueblo, seguir instruyendo al pueblo de Israel, seguirles instruyendo en la Torá, seguirles enseñando la ley. Entonces las sinagogas se ocuparon como no para sustituir el templo, porque el templo no lo puede sustituir, pero las sinagogas las ocuparon para seguir instruyendo al pueblo de Israel, para seguirlos instruyendo. Entonces, las sinagogas se dieron por esta situación. Pero es bien importante porque cuando nosotros vemos, hermanos, que las sinagogas fueron construidas por la necesidad que había donde se pudieran reunir para seguir instruyendo al pueblo de Israel, por la destrucción de los templos. Podemos entender ahora nosotros cuando llega el tiempo por ejemplo, en los Hechos podemos ver cómo se enseñaba, cómo se hacían los cultos, cómo se reunían las familias en las casas y se reunían en el templo y en las casas, dice. Entonces podemos encontrar una similitud entre las sinagogas
Y podemos encontrar que ellos, al no tener un lugar para reunirse, también buscaron una opción, que fueron reunirse en las casas. Por ejemplo, nosotros en este tiempo tuvimos las opciones de reunirnos en el templo y también tuvimos las opciones de reunirnos en las casas. Y ahora buscamos nuevas opciones como Zoom. Imagínense, nos vamos adaptando a los tiempos. Y les digo que yo era una persona antes de aceptar a Jesucristo, me decían, lo invito a una célula. Yo les decía, a una casa yo no voy a alabar a Dios, les decía yo voy a ir a una iglesia. Yo me sentía bien religioso, hermano. A una iglesia sí invítenme, pero a una casa yo no voy a ir. Lo que yo no sabía es que yo no conocía la Biblia. Lo que yo no sabía era que el pueblo de Dios se fue adaptando a las situaciones. Se adaptaron a las sinagogas, se adaptaron en el libro de los Hechos, se adaptaron también a alabar al Señor en las casas. Hoy usted y yo nos estamos adaptando a los tiempos de tener un culto a través de las redes sociales y de poder estar reunidos como hermanos. Entonces les hablaba de los 400 años de silencio. Cerramos, hermano, en ese inicio. eh, se abre el telón, les decía, para un nuevo tiempo. Estudiando también sobre los 400 años de silencio, podía encontrar ese tiempo donde los cautiverios fueron empujando a que el israelita que hablaba hebreo fuera conociendo en los cautiverios otros idiomas. Y esto es bien importante porque para que el evangelio se fuera expandiendo, para que el evangelio fuera siendo escuchado por otras personas que no hablaban hebreo, ¿qué sucedió? Que en cada cautiverio el pueblo de Israel aprendió otros idiomas. Aprendió otros idiomas y estos idiomas que aprendió ayudó para que el evangelio fuera expuesto a personas que hablaban otros lenguajes. O sea que cuando vemos nosotros los cautiverios, a veces lo vemos desde el punto de vista, ¿por qué el pueblo de Dios fue llevado cautivo a otro lugar? Lo interesante es que el ir cautivo a otro lugar le ayudó a hablar otros idiomas y podemos ver esas ventajas, aprender otros idiomas. ¿Y qué sucedió? Que el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo y, y el Nuevo Testamento vino a ser escrito en griego. Entonces, vemos que de esta manera se pudo compartir la palabra de Dios en otros idiomas. Entonces, encontramos que los 400 años previos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se compone de 27 libros, Les hablaba de que este tema, hermanos, es un tema bastante extenso, bastante extenso. Y pues yo los invitaba a ustedes a que puedan seguirse empapando de esta materia. Y el empaparse de esta materia nos va a ayudar a nosotros como predicadores a poder estar preparados para poder dar un mejor mensaje, para poder llevar una mejor interpretación de lo que es la palabra de Dios. Ahorita vamos a entrar a otro punto que son las sectas del judaísmo. Vamos a entrar a lo que es las sectas, pero les cuento algo. Yo escuchaba leyendo un libro que me llamaba mucho la atención, que se titula Gracia sobre Gracia. Había un hombre de que comenzó a criticar lo que es la iglesia pentecostés y hablaba que la iglesia pentecostés, decía este hombre, los líderes de la iglesia pentecostés predican nada más basado en los sueños y en la vida que alguien vive. Por ejemplo, podemos decir en el testimonio, alguien predica basado a su testimonio, alguien predica basado a un sueño o alguien predica basado a la voz que Dios le habló. Y lo que ellos no saben es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la guianza del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo habla a la vida del predicador. Pero al mismo tiempo, oiga bien, si usted y yo como predicador, si usted y yo como predicadores aprendemos a escuchar la voz de Dios y nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero si además de eso nos preocupamos por aprender y aprender a trazar bien las escrituras y aprender a manejar bien el texto bíblico, hermanos, nosotros vamos a ser una bomba de predicadores.
¿Por qué razón? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y cuando yo oía a este hombre criticar a la iglesia pentecostés, decía, este hombre tiene razón. Lo tomaba como una crítica constructiva. Sí, tiene razón. Muchas veces predicamos basado en nuestro testimonio, muchas veces predicamos basados a sueños que tenemos o que escuchamos la voz de Dios. Pero eso sí, yo lo felicito a usted por estar aprendiendo el día de hoy, por estar aprendiendo lo que es la palabra de Dios, porque el aprender nos ayuda no solo a predicar basado en nuestros sentimientos, sino basado al conocimiento de lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, en las sectas del judaísmo podemos encontrar los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Eh, por ejemplo, los fariseos era la secta más grande y de mayor influencia del Nuevo Testamento. Su nombre se deriva del verbo hebreo parash y significa separar. Por ejemplo, le voy a invitar a que abra su Biblia en Filipenses 3:5 y dice así. Oiga bien, por ejemplo, cuando encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos las diferentes sectas en el judaísmo y, y, y cómo podemos interpretar estas sectas. Por ejemplo, dice Filipenses 3:5, dice así, circuncidado al octavo día del linaje del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Aquí está hablando Pablo. Dice que Pablo era fariseo antes de encontrarse con Jesús. Y, y cuando encontramos que estas sectas fueron las que se opusieron a Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos la vida política del Antiguo Testamento. Entonces, en la vida política en la vida política del Nuevo Testamento, ¿por qué es importante la política en el Nuevo Testamento? Para interpretar lo que vivió Pablo, lo que vivió Jesús, lo que vivieron los apóstoles, para interpretar un texto bíblico. Entonces, estas sectas eran las que se oponían. Y encontramos, por ejemplo, en la política, podemos encontrar en Hechos 26 y Hechos 26. Hechos 26, lo invito a que vaya a Hechos 26. En Hechos 26 dice así, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya que defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ahora bien, le hablaba de las sectas que estaban en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando inició el Nuevo Testamento, y de la política del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque cuando cerramos los 400 años de silencio y se abre en el nuevo tiempo, Israel es conquistado por Roma. Quien está dominando a Israel es Roma. Israel no tiene un gobierno político. Israel ha venido siendo un pueblo que ha sido conquistado, ha sido dominado por otros países y no tiene decisión propia. ¿Qué estaba viviendo Israel en el tiempo que se abría de nuevo el telón, que comenzaba a escribirse de nuevo la historia, donde comenzaba el Nuevo Testamento? ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo? Israel en el judaísmo estaba siendo dominado por diferentes sectas. En lo político, Israel estaba siendo dominado por otro país, que este país tenía gobernadores. Por ejemplo, este país tenía, eran en cada ciudad había un gobernador, había un rey, había
un precónsul, habían diferentes personalidades que usted va a encontrar en la Biblia. Cuando usted encuentra, por ejemplo, quién era Pilato, quién era el rey Agripa, encuentra, por ejemplo, estos diferentes gobernadores de este tiempo. Por ejemplo, tenemos emperadores de este tiempo y es bien importante que nosotros lleguemos a comprender esto. Por ejemplo, Augusto, que fue un emperador del 27 al 14, del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Tiberio, que fue otro emperador del 14 al 27 después de Cristo. Calígula del 37 al 41 después de Cristo, de Claudio del 41 al 54 después de Cristo, de Nerón del 54 al 68 después de Cristo. Es bien importante que nosotros sepamos quiénes eran estos gobernadores, por qué razón, porque Israel no tenía dominio por sí mismo. Y encontramos, por ejemplo, que los sacerdotes del tiempo de Jesús eran los que tenían dominio sobre Palestina. Pero mire qué importante es que estos emperadores, que estos gobernadores de este tiempo, ellos no querían que, por ejemplo, la ciudad estuviera alborotada. Y, por ejemplo, si ellos quedaban bien con los sacerdotes, entonces iba a ver aquella ciudad como que aquella ciudad era en realidad, tenía el control aquellos gobernadores. Entonces podemos encontrar que en el tiempo de Jesús, entonces cuando estos gobernadores escuchaban a los sacerdotes, que los sacerdotes querían que crucificaran a Jesús, entonces estos hombres escuchaban a los sacerdotes. ¿Por qué razón? Para que no hubiera alboroto en la ciudad. Para que no hubiera alboroto en la ciudad. Entonces Israel, no sé si usted se ha preguntado por qué Israel tenía que irle a preguntar a un gobernador que no era israelitas. ¿Por qué si en la antigüedad ellos habían tenido su propio gobierno? ¿Y a dónde iban ellos? Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, si había un problema, venían y iban a Moisés. Pero después Moisés puso a líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Este fue uno de los gobiernos de Moisés, cómo Moisés tomó decisión sobre el pueblo de Israel. De esta manera dirigió al pueblo de Israel y tomó decisiones sobre un pueblo entero. Después de este líder Moisés vino Josué, un líder conquistador, un líder sucesor de Moisés, tomó decisiones, gobernó, se puede decir, gobernó Israel, tomó decisiones sobre todo Israel. Después Dios mandó a los jueces. El pueblo de Israel fue dirigido por los jueces, y entre los jueces tenemos Otoniel, Oad, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, Sansón, Samuel, por decir unos cuantos. Después de los jueces vinieron los reyes. Como ejemplo de los reyes tenemos Saúl, David, Salomón, Roboán, etc. Estos fueron los gobiernos, como Israel fue gobernado. Hubieron profetas también que llevaban palabra de Dios. Estuvo el sumo sacerdote en cada tiempo, en cada generación. Fue la manera como Israel estaba acostumbrado a ser gobernado. Pero ¿por qué en el tiempo de Jesús el gobierno es diferente? ¿Por qué tienen que ir a otra? ¿Por qué tienen que ir a Pilato? ¿Por qué Pilato dice, bueno, yo no encuentro culpabilidad en este hombre, yo me lavo las manos? ¿De dónde sale este Pilato si no tiene nada que ver con el sacerdocio de Israel? Se podría preguntar usted. ¿De dónde sale en Hechos 26 el rey Agripa diciéndole a Pablo? ¿De dónde sale? ¿Por qué razón? Porque Israel estaba siendo gobernado en este tiempo por otro imperio. No tenían un gobierno local. Entonces este imperio, ¿qué era lo que hacía? Estos gobernadores lo que hacían era quedar bien quedar bien con los sacerdotes que querían un ejemplo, que crucificaran a Jesús, quedar bien con ellos para que el pueblo no estuviera alborotado. Entonces venían ellos y juzgaban, aunque ellos sabían. Por ejemplo, el rey Agripa no encontraba ninguna culpabilidad en Pablo, pero para mantener a los judíos tranquilos, ¿qué hacían? Hacían su juicio conforme a la necesidad para calmar al pueblo. ¿Y qué hacían entonces? Entonces podemos entender los tiempos. Y me llamó la atención algo sobre esto, porque la política tiene mucho que ver en la vida del cristiano y en la vida del cumplimiento de la palabra de Dios.
Decía la persona que está gobernando Israel, decía esto. Decía, estaba dando, hace como 3 días, estaba hablando este hombre y decía, nosotros fuimos conquistados por muchas naciones anteriormente, dijo, y encontramos que nunca Israel ha podido estar mejor que cuando es gobernado por el propio Israel. Ahorita nosotros estamos siendo gobernados por nosotros mismos y no vamos a permitir que otra nación nos conquiste, diciendo basado en el problema que está pasando ahorita. ¿Por qué razón? Porque anteriormente otros gobiernos tuvieron decisión sobre Israel. Entonces, para entender el texto bíblico, nosotros debemos de entender cuál era la situación política que estaba viviendo, por qué razón tenían esa respuesta. Para darle un ejemplo, les voy a leer sobre Herodes el Grande. Dice así, el hijo de Agripa, que había sido rey de Judea hasta la muerte en 1944, mencionada en Hechos 12, Agripas II había sido criado en la corte del emperador Claudio, pero debido a que tenía solamente 17 años cuando murió su padre, no le permitieron heredar el reino. Más tarde, cuando murió su tío Herodes de Calcis, le asignaron su principado. El rey Herodes de Calcis se había casado con la hermana de Agripa. Más tarde, Claudio dio a Agripa II la responsabilidad de nombrar al sumo sacerdote de los judíos. Oiga bien, por eso se lo estoy leyendo, porque lo interesante es que ellos tenían que ver con las decisiones de Israel. Entonces dice Claudio y Agripa, le dio la responsabilidad de nombrar al sumo sacerdote de los judíos y cambió por algunos principados en la Palestina del Norte, un poquito más adelante. En el Nuevo Testamento se cuenta cómo Agripa y Bernice conocieron a Pablo de Tarso, preso en Cesarea y a punto de partir hacia Roma para ser juzgado por el emperador. Agripa consideraba que Pablo no había cometido ningún delito alguno digno de prisión o castigo. Entonces, pero que aunque él sabía que había un motivo, no había un motivo para que Pablo fuera encarcelado, lo que quería era mantener la paz y lo que hacía era dar un juicio a favor para que los sacerdotes estuvieran contentos. Entonces, eso es con respecto a lo que es la política y los gobernantes. En ese tiempo estaba siendo gobernado por Roma. Los evangelios en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios narran la vida de Jesús en la tierra desde 4 puntos de vista distintos, que a la vez dirigido a 4 grupos sociales distintos. Mateo va dirigido a los lectores judíos, Marco a los romanos, Lucas a los gentiles, Juan a los nuevos creyentes llamados cristianos. Si se recuerdan al principio les decía que el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros y anteriormente a que se escribieran los 27 libros que fueron aceptados, hay algo que se llama el canón del Nuevo Testamento, que llamamos al canón del Nuevo Testamento a los escritos que la iglesia reconoció como inspirados por Dios al ser escritos. Hubieron muchos libros, muchas cartas que circulaban en ese tiempo, pero solo 27 libros fueron reconocidos. No sé si usted ha visto en la iglesia, en la Biblia católica, muchos más libros que no fueron introducidos al Nuevo Testamento, no fueron puestos en el Nuevo Testamento, y tal vez usted se pregunta por qué. ¿Por qué no fueron puestos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué solo fueron 27? Había muchos más. Pero en ese tiempo circulaban muchas cartas y pues decidieron que solo estos 27 libros eran inspirados. La creación del canón era necesaria ya que empezaron a circular escritos que no eran confiables,
Los 27 libros aceptados como canónicos tenían la autoridad apostólica. No significa que los escribieron los apóstoles, sino que tenían la aprobación de los apóstoles. El concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo reconoció el canon definitivo de los 27 libros que se conocen actualmente como el Nuevo Testamento. Oiga bien, 27 libros canónicos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segundo de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Les hablaba de estos 27 libros y entre estos libros están, les hablaba de los evangelios, por ejemplo, les hablaba de los evangelios. Mateo, voy un poco rápido, tengo unos 5 minutos para terminar. Mateo, dirigido a los judíos, presenta a Jesús como el Mesías esperado. Marcos, dirigido a los romanos, presenta a Jesús como el conquistador poderoso. Lucas, dirigido a los gentiles, presenta a Jesús como el hombre en su mayor perfección. Juan, dirigido a los cristianos, y muy interesante, Juan presenta a Jesús como Dios. Juan presenta a Jesús como Dios. Entonces, también encontramos libros no escritos por Pablo. Libros no escritos por Pablo. Entonces, estos son Hechos de los Apóstoles, que Hechos pues lo escribió Lucas. Hebreos, que se desconoce quién lo escribió. Se le atribuye a Pablo, pero no se está seguro. Santiago, no se sabe quién fue el autor de esta carta. Está dirigida aparentemente a los judíos convertidos al cristianismo. Primera de Pedro, escrita por el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, escrita por Pedro. Primera de Juan, escrita por el apóstol Juan. Y segunda de Juan, escrita por el apóstol Juan. Tercera de Juan, escrita por el apóstol Juan, a Gallo. Judas, probablemente, escrita por Jacobo. Y Apocalipsis, escrita por Juan. Libros escritos por Pablo. Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Filipenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Efesios, Filimón, Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Va en el orden conforme a los escribió Pablo. Algo bien importante que yo encontraba en la introducción al Nuevo Testamento es la crítica textual del Nuevo Testamento. El trabajo de la crítica textual es clasificar las copias y estudiarlas y compararlas para intentar aproximarse lo máximo al texto bíblico original. ¿Por qué me llamaba la atención este punto que es crítica textual al Nuevo Testamento? Porque no hay una copia original del Nuevo Testamento. Se encontraron unos escritos en el Mar Muerto que le dieron más autenticidad a las copias que habían, por la razón de que muchas veces se pensaban que las copias que habían del Nuevo Testamento podrían haber sido cambiadas, podrían haber sido tal vez agregarles o quitarles. Pero los escritos del Mar Muerto se dice de que pudieron encontrar la veracidad de los textos bíblicos porque no cambiaban, estaban totalmente exactos. Entonces, estas críticas textuales van viendo que estas copias sean exactas, que se acerquen más al original. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros encontramos las diferentes versiones de la Biblia, por ejemplo, aquí en casa, cuando hacíamos la célula, venía un hermano y yo tengo diferentes versiones y él me dijo en una ocasión: hermano, no me gusta que usted lee otras versiones de la Biblia, me decía. Pero ya estamos sentados platicando y yo le decía, ¿por qué? Es que me decía él, solo la Reina Valera es la original. Y yo le decía que Reina Valera también es una traducción, es una traducción.
Entonces, pero cuando nosotros encontramos una traducción que se acerque más al original, podemos encontrar exactamente lo que el texto bíblico quiere decir. Todas las versiones son traducciones, pero cuando nosotros nos acercamos, estudiamos la Biblia y nos acercamos más a lo original, nos encontramos más a la palabra que fue revelada por Dios. Toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ha sido dado inspirado por Dios y es útil para que nosotros enseñemos, para que nosotros instruyamos. Entonces, pero entre más nosotros nos acercamos a los originales, nos acercamos más a lo que el Señor quiso hablar en su palabra. El que nosotros, hermanos, aprendamos a trazar las escrituras. Y yo ahorita les digo sinceramente, el tema es introducción al Antiguo Testamento. Les he dado una introducción, como dijo la hermana, va muy rápido, porque sinceramente el tema es bastante amplio, que me compré un libro y el libro es de 600 páginas, sinceramente lo leí corriendo, pero sinceramente les digo que es algo que es demasiado extenso, es una materia, completamente una materia, pero yo pienso que esta clase fue totalmente para mí. ¿Por qué razón les cuento que fue para mí? Aprendí como no tiene idea. Hay muchas cosas que nosotros no podemos interpretar los textos bíblicos por no conocer la historia, por no conocer la vida política, la vida social, por no conocer los tiempos que estaban viviendo. Cuando nosotros vamos a interpretar un libro de la Biblia o vamos a interpretar un texto de la Biblia, si nosotros vamos y los metemos, ¿en qué tiempo se dio? ¿Quiénes fueron los personajes que estaban ahí? ¿A quién le habla el texto bíblico? ¿A qué se refería? Hay otros textos similares a ese pasaje bíblico y cuando nosotros no solo vamos y tal vez interpretamos a nuestra manera, hermanos, la Biblia, entonces no nos vamos a acercar realmente a lo que dice el texto bíblico. Imagínense que ni aún una traducción se puede acercar mucho al texto bíblico si no es el original, a lo que Dios quiso decir. Y más cuando nosotros queremos agregar nuestro propio pensamiento, le digo que sinceramente nos vamos a alejar de lo que Dios quiso decir. Pero en cuanto nos acerquemos a la palabra de Dios nosotros y tengamos ese tiempo para investigar qué era lo que había en ese tiempo, como hemos hablado, le cuento que nosotros vamos a poder llevar realmente una palabra mejor a los oyentes. La introducción al Nuevo Testamento nos habla, hermanos, nos habla de periodos en que fue conquistado, los periodos antes del Antiguo Testamento en el que fue conquistado Israel. ¿Por qué razón? Porque vamos a entender lo que Israel estaba viviendo. También entendemos también el mundo político después del Nuevo Testamento, porque vamos a entender lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Entendemos también el judaísmo, que podemos entender la sinagoga, la secta del judaísmo, el idioma que se hablaba en ese tiempo, las críticas textuales, el canon del Nuevo Testamento, los evangelios, los libros escritos por Pablo, los libros que no fueron escritos por Pablo, las cartas, las biografías y todas estas referencias. Entonces yo lo invito que usted busque libros de este tema, introducción al Nuevo Testamento, y los estudie y pueda aprender más para poder predicar mejor la palabra del Señor. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien las escrituras. Un abrazo fuerte a todos, hermanos, que el Señor me los bendiga. Lo invito a que cierre sus ojos y le diga al Señor, Señor Jesús, díselo con un corazón contrito y humillado. Díselo, Señor Jesús, yo necesito aprender de tu palabra. Si tú me das de tu espíritu, si tú abres mi entendimiento para que yo pueda anunciar las buenas nuevas en este tiempo, yo voy a poder ser un buen obrero. Pero yo necesito, Señor, que tú abras mi mente, que tú me des la sabiduría y que tú me des, Señor, de tu gracia para poder predicar. Con mis palabras y mis deseos no voy a poder, pero con el impulso que da el Espíritu Santo a los evangelistas, a los predicadores, a los pastores, a los ministros, Señor,
Si tú me das de lo que tú les has dado, de lo que tú les has dado a ellos, yo voy a poder hacer bien la obra de evangelista en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.